Omar Martínez, un servidor. Hoy presentamos una iniciativa de manera directa porque, como vieron, ahora no hubo presentación de iniciativas en la tribuna y se turnó tal iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos. Esta iniciativa es con proyecto de decreto para reformar el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pretende la iniciativa? Esencialmente, volver a la norma original, porque en 2016 esta norma original fue reformada y a nosotros nos parece que se hizo atentando con principios fundamentales. Explico rápidamente. El 13 de noviembre de 2007 se promulgó una reforma constitucional en materia electoral. En el artículo 99 de la Constitución se establecieron los criterios, las bases para nombrar a los magistrados electorales de la Sala Superior y los regionales. ¿Qué se dispuso en el artículo 99? Primero, que en su nombramiento participarían dos poderes: el Poder Judicial, que propone a los candidatos para que el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, los elija. Y además dispuso este artículo 99 el escalonamiento en el nombramiento de los magistrados, pero también el tema de que se regularan las bases de su nombramiento previo al nombramiento mismo. Es decir, un criterio de corte internacional, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido como criterio que para el nombramiento de jueces y lograr la verdadera independencia judicial se requiere que los jueces sean nombrados con un procedimiento establecido en una ley anterior a tal nombramiento. Eso se dispuso en aquel entonces, de tal manera que, como estaba establecido que intervendría la Corte para proponer a los magistrados o a los aspirantes o a los candidatos a través de ternas, se dispuso que el Senado nombraría con las 2/3 partes de los presentes a cada magistrado. También se dispuso en aquel entonces que se estableciera en la ley correspondiente las bases, sobre todo de duración y de escalonamiento. Entonces, el 1 de julio de 2008 se reformó la ley orgánica del Poder Judicial y en su artículo 4 transitorio se estableció que dos magistrados serían nombrados por un periodo, a partir de el 4 de noviembre de 2016, para que duraran un periodo de 3 años a 2019, 31 de octubre del 2019. Dos más, en total son 7 los que componen el tribunal, 2 más serían nombrados para que su periodo empezara el 4 de noviembre de 2016 y concluyera el 31 de octubre de 2022. Y los 3 restantes, igual, que partieran del 4 de noviembre de 2016 para concluir el 31 de octubre de 2025.
Había una distribución ahí, en el escalonamiento, que establecía el principio que se habrían de estar escalonando justamente cada 3 años. Este escalonamiento preferencia una cosa fundamental, es un principio fundamental, un binomio que se compone de renovación y experiencia. Es decir, 3 años durarán y se renuevan estos dos, entra la renovación y se encuentra con 5 magistrados con experiencia y así sigue. Ese es el criterio, lo que se llama el fin último del escalonamiento constitucional del 99. Pero resulta que, habiéndose nombrado, después de un procedimiento establecido por la Suprema Corte de Justicia, que emitió una convocatoria, con estos criterios, van a ser 7 los magistrados que se nombren, y el escalonamiento y su duración es tal, la que ya les comenté: 2 de 3 años, del noviembre del 16 a octubre del 19, 2 de 6 años, de noviembre del 16 a octubre del 22, y 3 de 9 años, de noviembre del 16 a octubre del 25. Habiéndose concluido su nombramiento, después de la convocatoria y enviada las ternas al Senado, el Senado concluyó su nombramiento el 20 de octubre de 2016. Pero ocurre que 5 días después de haberlos nombrado y haber rendido la protesta ante el Senado, los 7 magistrados, un grupo de senadores presentó una iniciativa el 25 de octubre a efecto de que se modificara el cuarto transitorio de las disposiciones, el cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2 días después, el Pleno del Senado aprobó el dictamen y mandó la minuta a la Cámara de Diputados, la cual el 3 de noviembre, un día antes de que iniciara el periodo con el cual entrarían en funciones los magistrados, aprobó ese día 3 y ese mismo día se publicó en el Diario Oficial su aprobación. ¿En qué consistió la reforma? Pues que los 2 magistrados que habían rendido la protesta para estar del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, les aumentaban el periodo para concluir el 31 de octubre de 2023. Con los otros 2 ocurría lo mismo, solamente que concluían el 2024. Y los 3 restantes no se mueve su duración. Esta modificación es justamente la que consideramos nosotros altera los principios fundamentales. Primero, yo ya les decía, el criterio inicial del escalonamiento es combinar renovación con experiencia. En este caso, con esta nueva reforma, lo que se ponderó fueron otros criterios, de tal manera que los primeros 2 magistrados que saldrían sería a los 7 años, los siguientes 2 saldrían a los 8 años y los 3 restantes a los 9 años. Es decir, el tribunal se renueva totalmente en 3 años y entonces se desprecia el tema de la experiencia y viene un movimiento que afecta lo que nosotros creemos un principio fundamental. Pero no solo eso, otros principios que se afectan: la generalidad de la ley, la abstracción de la ley. ¿Por qué se afecta? Pues porque cuando el Senado saca la nueva reforma, ya saben
ya saben que les van a destinar esta reforma a 4 magistrados. No es de aplicación general para 4 magistrados. Y la abstracción se altera porque ya saben los nombres de los 4 magistrados a los que va. Así no hay generalidad, no hay abstracción. Este es otro tema. ¿Qué otra cosa se afecta? El Senado, cuando hace la modificación, altera el nombramiento y ya no toma en cuenta a la Suprema Corte de Justicia. Este tipo de criterios son los que consideramos nosotros afectan a la ley, en el artículo o a la norma contenida en el artículo 4 transitorio, para que continúen los nombramientos de los magistrados con esa misma ley. De ahí que consideramos que debe regresarse a la ley original, a la norma original. Es decir, los primeros 2 tendrían que terminar el 31 de octubre de este año, 2019. Los siguientes 2, el 31 de octubre del 2022. Y los otros se mantienen hasta el 25. Esa es exactamente la propuesta que contiene esta iniciativa. Muchas gracias. Claudia Flores, de Noticieros Televisa, les hace una pregunta. Buenas tardes. Solo para precisar, quienes cubrimos esa ampliación de mandato que fue después validada por la Suprema Corte de la Nación, recordamos justamente que era el tema de polémica, una ampliación de mandato un poco como lo que ocurre con la ley Bonilla. Así es. ¿Cuál es el mensaje que ustedes están mandando con esta iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que ha condenado justamente y ha declarado que es inconstitucional, o sería inconstitucional, digo de manera personal, no en un fallo. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero lo ha dicho que sería inconstitucional esta ampliación de mandato de la ley Bonilla. Y solamente para precisar, creo que el senador Germán Martínez es el que me va a contestar. La ampliación de mandato fue para los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, y para también el actual presidente del tribunal, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. ¿Nos podrían precisar quiénes serían los 2 que se irían el 31 de octubre? ¿Cuándo la piensan sacar? Porque bueno, pues evidentemente estamos muy próximos a esa fecha. ¿Y quiénes son los otros 2 magistrados que tendrían que irse en 2022? Esto no es una ley con dedicatoria, digo, ellos tienen que acatar, en caso de que sea aprobada esta ley, la disposición. No podrían alegar que es una ley que por perjudicarles pues no es procedente. Gracias. Efectivamente, usted atinó que iba a ser el senador Martínez, Germán Martínez, el que le va a contestar. Bien, muchas gracias. La verdad es que lo ha explicado muy bien el senador Rocha. Esta ley lo que busca es evitar un privilegio creado. El mensaje que nosotros queremos mandar claro y contundente es que no vamos a legislar ad casus. Trátese, y lo digo aquí a título personal, de Bonilla, trátese de Porfirio Muñoz Ledo o trátese de cualquier magistrado electoral. No vamos a ampliar plazos de manera privilegiada para nadie, porque se viola, como lo dijo perfectamente bien el senador Rocha, el principio de abstracción y de generalidad y de, agrego yo, impersonalidad. No nos preocupan los nombres son conocidos y se saben, y no, permítame, concédame no hablar de los nombres, se saben cuáles son, pero efectivamente, la academia entera en aquel momento estuvo en contra de esa ampliación. La academia entera, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, las escuelas de Derecho, la Escuela Libre de Derecho, todos opinaron en contra de ese privilegio indebido que nosotros buscamos corregir. Esta iniciativa la empezaron a trabajar cuando yo todavía no estaba aquí, el senador Cruz y el senador Rocha. Está hablada con el grupo, está hablada con el coordinador, no es una ocurrencia y es una iniciativa muy seria que trata de poner orden en el Poder Judicial y no regalamos plazos a ninguna autoridad.
Los plazos se fijan antes y se fijan con certeza jurídica y no vamos a regalar plazos de autoridad a nadie. Oiga, ¿para cuándo van a dictaminar y legislar? Porque el 31 de octubre está para la vuelta del Estado. Bueno, eso ya depende de las comisiones. Nosotros estaremos muy pendientes de las comisiones. Nosotros estaremos empujando para que se dictamine lo más pronto posible, porque urge debido a los tiempos. Y aparte yo solo agregaría que además de la academia, como bien lo dijo el senador Germán Martínez y ya explicó todo muy bien el senador Rocha, también en su momento el PRD y Morena, entonces presidido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se opusieron a esta reforma, a esta ampliación con los privilegios. Y como bien lo dijo también el senador Martínez, es algo que nosotros de manera congruente creemos en todos los casos, llámese Bonilla, llámese Porfirio y en este caso también. Pero no están legislando con dedicatoria tampoco. No, es los que legislaron y privilegiaron a determinadas personas, y con mucho respeto, este no es un tema personal, fue eso se hizo en 2016. Nosotros estamos regresando al espíritu original de lo que el propio Senado de la República aprobó en su momento. Mayolo López de Reforma le tiene otra pregunta. Gracias. Evidentemente el grupo está en desacuerdo con la llamada ley Bonilla, pues si Bonilla tendría que gobernar 2 años más y punto. Pues, lo que hemos manifestado a título personal, porque no es una discusión que haya tenido el grupo, tenemos que decirlo con toda franqueza, esto es una opinión de nosotros, la iniciativa es una iniciativa del grupo parlamentario, como ya lo dijo, platicada con el coordinador, que coincidimos todas y todos los senadores de Morena. La opinión que estamos dando ahora de que no debe haber privilegios que modifiquen los términos es una opinión de nosotros tres. ¿La firman todos? Además sería muy incongruente que hiciéramos otra cosa. El más claro antecedente de la llamada Ley Bonilla es este que se dio justamente el 2016. Gerardo Segura, señor. Azteca Nacional. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle en relación a esto que se ha estado suscitando, lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, como ustedes comentan, lo de Baja California y demás. ¿Qué tan bueno, y el presidente hace un llamado a que se respete la ley? Es un tema un tanto similar, aparte pero con relación a esto. ¿Qué tan peligroso es que sigan dándose este tipo de situaciones, donde los congresos pues, a veces se van por la libre o no respetan la ley? Y tomando en cuenta el llamado que hace el presidente de la República a acatar la ley, ¿qué tan peligroso es que se vean estas manifestaciones un tanto que han sido calificadas por alguien como totalitarias o dictatoriales? Pues justamente, como dicen los que saben de derecho, la ratio legis que está detrás de nuestra iniciativa es precisamente poner orden y dar certeza a los ciudadanos sobre el periodo en el que tienen unas personas las atribuciones legales y no regalar plazos, no regalarle periodos a nadie. Eso es lo que da desconfianza, eso es lo nosotros estamos tratando de arreglar una herencia que no se debió dar desde nuestro punto de vista. Nuestra razón de ley es precisamente dar seguridad y nuestra razón de ley es precisamente ser congruentes con lo que ha dicho el presidente en los últimos días, en las últimas mañaneras, pues que nadie puede estar por encima de la ley y que nadie puede estar con privilegios creados tampoco desde la ley, y nosotros, usando los mecanismos de la ley, vamos a reformar esa iniciativa para que quede en los términos originales. Lo explicó perfectamente el senador Rocha. ¿La firman todos, toda la bancada? Lo firmamos nosotros tres, está hablada con la bancada y está hablada con el coordinador. Se va a incorporar el senador Bolaños. Pero es una posición. Pero ahorita la estamos firmando nosotros. Quien se agregue, pues para eso hay libertad, pero ya se turnó. La iniciativa ya, el trámite de la iniciativa ya está hecho. Ya está en comisión. Entonces somos nosotros los directamente responsables de la firma de la. Y ya vamos a ver claramente qué grupos parlamentarios están en contra de los plazos, parejo para todos, o qué grupos parlamentarios quieren plazos en un lado y plazos en otro, o recortarlos en un lado y recortarlos en otro. Muchas gracias. A la orden. Todo, sería todo, señores. Muchas gracias, muy amables.